Pero cuando venga al país y se dé cuenta de que las cosas no son exactamente como el señor Castillo las plantea, y que más bien aquí hay una crisis institucional, y sí es bueno que cada una de las instituciones puedan actuar conforme a la Constitución sin pretender torcerla o instrumentalizarla para buscar el objetivo que se persigue. Creo que en esa medida tendrán una idea mucho más completa y también tendrán claro que la OEA probablemente en esta situación no nos puede ayudar mucho más, simplemente es a... Nos vamos a ir con Walter Albán, ex representante permanente del Perú ante la Organización de los Estados Americanos, aunque él también ha sido defensor del pueblo. Bienvenido, doctor Albán, a Exitosa. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Muchísimas gracias. ¿Qué le parece a usted este caso de la señorita que se ha hecho pasar como embarazada, ha tenido a todo el país en vilo y resulta que no está embarazada, que nunca ha habido un niño perdido? Y a mí lo que me frustra de esto es que hay tantas mujeres desaparecidas y hay tanta lucha para que se les busque, y algunas veces los que tienen que buscar para que se active desde la comisaría esta búsqueda no funciona, y esto va en desmedro precisamente de la activación de estas búsquedas, del rastreo. Esto le va a hacer daño, porque si ella tenía todo para movilizar a un país, ¿no? Embarazada, un bebé, la familia, un taxi por aplicativo, y resulta que todo era una farsa. ¿Esto va a impactar en las futuras búsquedas o no? No debiera, ¿no es No cierto? debiera, pero Nunca estamos libres de que se produzca una denuncia que no tiene, luego de que se investigan las cosas, el contenido que originalmente se le otorgó. Pero como usted bien ha señalado, en el Perú el problema de la trata de personas es enorme y poco a poco se va conociendo de esta realidad que creo que ha pasado para muchos desapercibida, pero el solo hecho de que se hable de más de 7.000 denuncias en este año 2022 nos indica de que estamos ante un problema serísimo. Las autoridades en general tienen que estar preparadas, ¿no es cierto?, para actuar con toda diligencia en cada una de estas denuncias. Y una situación como esta de ninguna manera puede llevar a poner en cuestión el problema tan grave que ya ha sido señalado, ¿no? ojalá que esto no impacte, porque de una u otra forma un caso tan mediático y que sea mentira, lamentablemente llega a impactar. Muy bien, usted ha sido representante permanente del Perú ante la OEA y yo quisiera saber cuál es su mirada, ¿no? ¿Cuál es su mirada sobre lo que ha pasado el día de ayer? Casi todos los representantes del gobierno lo han presentado como una gran victoria. ¿Ha sido una victoria lo que ha tenido el presidente Castillo el día de ayer en la comisión permanente? De ninguna manera. En todo caso, quien puede sacar provecho de esto es el Perú, ¿no? Porque la Carta Democrática está prevista para que cuando un gobierno, cualquier gobierno, solicita la intervención de la OEA para fortalecer la institucionalidad democrática o para contribuir a que pueda superarse una crisis institucional, que en el Perú de hecho la tenemos, eso va a tener acogida en la OEA, porque de lo que se trata es de ver en qué medida esta organización puede contribuir a ese propósito. Pero cuando venga la misión, que es lo que se ha aprobado, ¿no es cierto?, lo que van a hacer es hablar con todos los actores. Hablarán con el Congreso, hablarán con el Ministerio Público, por supuesto con el gobierno ya vienen conversando, pero también con la sociedad civil. Y yo, por ejemplo, recomendaría que cuanto antes la OEA coloque en la agenda una entrevista con el nuevamente Procurador General de la República, que como sabemos fue cesado de su cargo en abierta contravención a la ley y a la Constitución. Por eso es que el Poder Judicial ha ordenado, ¿no es cierto?, que él sea repuesto. Y en un primer momento había incluso resistencias para reponerlo. Creo que en este contexto en el que le pedían a la OEA
que pudiera aprobar una resolución como la que se ha aprobado para promover una visita a nuestro país, era pues poco elegante, por decirlo menos, para el gobierno no hacer caso a una decisión jurisdiccional. Pero creo que el doctor Daniel Soria, Procurador General de la República, sería el testimonio más claro de que el gobierno del presidente Castillo no tiene calidad moral para hablar de afectación a la democracia desde otros actores políticos o desde otras instituciones del Estado, cuando ellos mismos lo han hecho una y otra vez, han atropellado la institucionalidad, lo que hicieron con la policía para poder neutralizar el trabajo del equipo especial al que pertenece el coronel Colchado, por ejemplo, descabezar a todo el comando policial, poner un ministro como el actual, Huerta, a cargo de este sector, que no tiene otro objetivo que continuar con el propósito de neutralizar esa tarea, creo que ya está indicando hasta qué punto este gobierno puede finalmente terminar perjudicado por la visita de la OEA, porque se va a hacer evidente la cantidad de elementos y criterios que llevan a pensar que la actuación del gobierno de ninguna manera favorece la institucionalidad democrática, ¿no? Muy bien, y además me llamó la atención que ni siquiera Vladimir Cerrón está contento con la llegada de la OEA porque tiene la misma lectura que usted, me imagino, ¿no? Y que muchos de los ciudadanos. A mí también se me hacía bueno que venga la OEA y que vengan los demás actores internacionales, que venga la ONU, que inviten a todos los observadores internacionales para ver qué es lo que pasa en nuestro país, porque solos no podemos solucionar nada. Entonces, Vladimir Cerrón dice, presidente Castillo debió recurrir al pueblo antes que a la OEA. El ejemplo claro es Bolivia. Claro, el respaldo no cae del cielo, sino tras cumplir las promesas de campaña, recuperar nuestros recursos y un montón de cosas. Y luego también dice, ¿qué pasará si la misión enviada por la OEA hace un informe negativo del gobierno de Castillo? ¿Cumplirán sus recomendaciones? En realidad constituye un gran riesgo conociendo el carácter proimperialista del organismo internacional. Incluso también podrían mirar un poco el partido que lo llevó al gobierno, o la OEA no mira eso. Exitosa. Yo creo que la OEA contempla todos los aspectos que puedan resultar relevantes, pero no se equivoca el señor Cerrón esta vez, ¿no? Porque definitivamente, como hemos señalado antes, la evaluación que hará la Organización de Estados Americanos le permitirá tener un panorama más claro de lo que en verdad ocurre en el Perú. Y ahí habría que hacer un llamado de atención a por lo menos un sector de la oposición. Por ejemplo, todo este cuento del fraude que pretendieron montar y que incluso llevaron a algunos de los actuales congresistas como el almirante Montoya, y le ¿no?, cerraron la puerta, a la OEA, ¿no?, precisamente, ¿no?, a pedir que ésta intervenga cuando ya había un informe de una misión de observación electoral de la OEA que había dicho que no había nada irregular en ese proceso. O sea, cuestiones que se han tratado de plantear, como por ejemplo ahora que el Congreso pretende que el Tribunal Constitucional impida que el Poder Jurisdiccional, o sea, que el Poder Judicial pueda actuar allí donde se cometan excesos, en los momentos en que el Congreso mismo quiere tomar algunas decisiones o llevar adelante procedimientos que en principio le competen, pero que tienen que respetar la constitucionalidad. Bueno, le ha pedido en esta demanda competencial, ¿no es cierto?, a el Tribunal Constitucional que le diga al Poder Judicial que no puede intervenir en estos casos. Bueno, eso no es una buena señal para la democracia. Que luego, ya en francamente, una decisión inaceptable, pretendan ampliar esta demanda competencial para ahora decir que el tribunal se pronuncie como si fuera un órgano consultivo para inaplicar el 117 de la Constitución. Bueno, todas estas torpezas contribuyen a que el gobierno del presidente Castillo se quiera presentar como atacado, como objeto de un golpe de Estado y como víctima en buena cuenta. Por eso es que la OEA acoge esta solicitud que ha hecho el propio gobierno peruano. Pero cuando venga al país y se dé cuenta de que las cosas no son exactamente como el señor Castillo las plantea, y que más bien aquí hay una crisis institucional, y sí es bueno que cada una de las instituciones
puedan actuar conforme a la Constitución sin pretender torcerla o instrumentalizarla para buscar el objetivo que se persigue, creo que en esa medida tendrán una idea mucho más completa y también tendrán claro que la OEA probablemente en esta situación no nos puede ayudar mucho más, simplemente es a dejar en claro que de lo que se espera de cada institución es un apego a lo que la Constitución señala y que no hayan pues actitudes que pretendan manejar las cosas en función de los objetivos que se puedan estar persiguiendo. Yo creo que este problema en definitiva corresponderá a los peruanos y peruanas, y creo que la mejor fórmula, la única que podría conciliar una salida pacífica, constitucional, es que el Congreso permita que vayamos a la modificación constitucional con 66 votos en el Congreso para una modificación por una disposición transitoria que acorte mandatos y convoque elecciones generales. Y eso pasará por un referéndum ciudadano. La gran mayoría de peruanos queremos que esta crisis acabe, pero que acabe bien. Y la mejor fórmula en este momento es ir a elecciones generales. Muy bien, que se vayan todos. Eso podría decirlo, claro, bonito, de manera jurídica, la OEA. No, eso es una decisión que compete a los peruanos. La OEA lo único que puede hacer es alentar una salida constitucional. Y esta fórmula para que se vayan todos es una salida constitucional como la tuvimos el año 2000, cuando precisamente por un acuerdo de esta naturaleza pudo establecerse el gobierno transitorio del presidente Paniagua y tuvimos elecciones generales el 2001. Eso ya está aprobado, esto ya ocurrió en el país y puede volver a ocurrir ahora y darnos una fórmula para salir de este entrampe, ¿no? Y se puede aprovechar también para cambiar el 117, ya que vamos a elecciones, referéndum, plantear el tema del 117, que es ahí un candado. Por supuesto, yo creo que el 117 debe ser revisado como otros aspectos que están en la Constitución o insuficientemente desarrollados o también confusos. En consecuencia, sí, vayamos a ese proceso que nos lleve a una reforma política que está pendiente hace mucho tiempo en el Perú. Pero creo que en las actuales circunstancias sería mejor tomar la decisión ya de esa disposición transitoria para acortar mandatos, para convocar elecciones generales después de un referéndum y que luego venga ya una agenda, por lo menos de los aspectos sustantivos que deben ser materia de reforma en la Constitución actual del Perú. Muy bien, muchísimas gracias a Walter Albán, ex defensor del pueblo, pero ex representante permanente del Perú ante la OEA. Muchas gracias por estar aquí en Exitosa. 12:30, nos tenemos que ir a una pausa comercial, pero regresamos rápidamente, no se mueva.